Ok, entonces vamos a empezar con la unidad 1. Vamos a desarrollar la clase a través de una presentación de PowerPoint, y si hace falta, bueno, recurriremos a la pizarra chiquitita que tengo atrás. Así que si no hay preguntas, podemos arrancar. ¿Ok? Bueno, ya saben que la unidad 1 contempla la parte de aproximaciones numéricas, o sea, incertezas, y la parte de vectores y operaciones matemáticas con vectores, suma algebraica y multiplicación. Acá más o menos están los contenidos, eso ya lo tienen ahí ustedes en la página. Y nosotros, de los 10 ejercicios que están planteados en el trabajo práctico, ahora vamos a resolver la mitad, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 9. Recuerden que los restantes los tienen que resolver ustedes y entregarlos hasta el viernes a través del correo electrónico de la cátedra. ¿No? Bueno, ok. Acá le puse un poquito los cuáles son los objetivos de aprendizaje. Ahí los pueden ver a todos ellos. El sistema internacional de unidades, cifras significativas, errores, escalares, magnitudes escalares y vectoriales, la diferencia que hay entre ellas y cómo sumar y restar los vectores a partir de sus componentes, y cómo se utilizan estas para hacer las sumas y las restas, etc. Los vectores unitarios, esos I, J y K, y cómo se utilizan para describir los vectores, y finalmente la multiplicación escalar y la multiplicación vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, haciendo un poquito de memoria y recordándoles que nosotros trabajamos con modelos matemáticos. Y para nosotros un cuerpo, de ahora en adelante, no va a tener dimensiones, va a ser un punto matemático, pero que va a tener masa. Entonces, en general, nosotros vamos a partir de una simplificación de la realidad. En este caso, muestra una pelotita de béisbol que en la realidad aparecen, qué sé yo, la fuerza de resistencia del viento, la pelotita de rotar, la gravedad dependerá de la altura, en fin. En cambio, nuestro modelo matemático, al ser una partícula, no puede rotar, no contemplo la acción del aire, la fuerza del rozamiento, la fuerza viscosa del aire, y solamente contemplo la fuerza gravitatoria, que voy a suponer constante, y bueno, y si hay alguna otra fuerza, en este caso sería la única, y la dirección del movimiento, que es la tangente que marca a la trayectoria que marca la dirección de la velocidad. Entonces, vamos a trabajar con para nosotros, los cuerpos van a ser partículas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, las unidades, primero, hagamos un pequeño repasito del sistema de unidades. Nosotros trabajamos con el sistema internacional, ¿no es cierto? A partir del año 1960 se lo institucionalizó, y en general en la mayor parte del mundo el sistema es el que tiene lugar, el que está en vigencia. El tiempo, ya saben, la unidad de tiempo es el segundo, y se define a partir
un fenómeno que tiene que ver con la radiación, no vamos a entrar en detalle. La longitud, para la longitud es el metro, y para la masa es el kilogramo. Esas serían las tres unidades básicas para la mecánica. Sin embargo, completan otras 7 unidades, las unidades de base del sistema internacional, que son las que pueden ver acá, ya completada la tabla. ¿De acuerdo? Se suma para la corriente eléctrica el ampere, para la temperatura el Kelvin, para la cantidad de sustancia el mol, y para la intensidad lumínica la candela. Ahí abajo a la izquierda tiene una dirección de internet, por supuesto que está en inglés, pero ahí pueden verificar, digamos, el sistema internacional y todas las unidades que lo forman. Estas son las unidades básicas. También están las otras unidades que se obtienen a partir de ellas, que son, por lo tanto, derivadas, como por ejemplo velocidad, aceleración, fuerza, no sé, área, volumen, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen otra tabla que muestra las unidades derivadas. Hay un montón, por supuesto, solamente para mencionar algunas, no sé, volumen, frecuencia, densidad, etcétera, ¿no? Acá está completando la tabla. Por supuesto que nosotros manejamos solamente una porción limitada de esta cantidad. En nuestro curso, digo. Bueno, entonces, hasta ahí las unidades. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando todos? Sí. Sí, porque bueno, yo si no, algunos deben estar durmiendo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Van bien? ¿Por qué hay 2 Paula Medina? Bueno, entonces, hasta ahí el sistema de unidades, ¿no es cierto? Que bueno, es el sistema internacional. Recuerden que hay otras unidades, hay otros sistemas como el inglés, el MKS, el CGS, pero nosotros nos centramos, como vimos en el curso, la atención sobre el sistema internacional. Ahora vamos a seguir entonces compartiendo la pantalla, que se me hizo, acá está. Y lo que les quería mostrar, bueno, ahora pasamos entonces a la parte de errores. Un poquito nomás repasamos, digamos, la parte de error absoluto. El error absoluto es el grado de incerteza de una medición, tiene la misma unidad que la medición, se representa por la letra griega delta acompañada de X o cualquier nombre que le demos a la medición, y tiene la misma unidad que la variable medida. En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo de, valga la redundancia, el ejemplo es de una medición de una longitud. Parece estar hecha con una regla milimetrada, porque el error es de una décima de centímetro, que es 1 milímetro. Esto significa que, bueno, el valor más probable es 12,5, pero en realidad la medición verdadera, que no conozco, está entre 12,6 y 12,4. Habíamos definido también el error relativo, que era el error absoluto dividido en el valor más probable en la medición. Y era un valor adimensional que caracterizaba a la medición en sí misma. Cuando más pequeño era el error relativo, más calidad la medición. Y luego el porcentual, que es el error relativo multiplicado por 100, simplemente eso, y que da una idea de
en porcentajes, digamos, del grado de adecuación de la medición, de la calidad, digamos. Un error del 0,8%, como es en este caso, es un error bastante pequeño. O sea, es una medición aceptable. Ok. Las cifras significativas, bueno, son las cifras de las que una vez que hacemos la medición estamos razonablemente seguros. En el ejemplo anterior tenía 3 cifras significativas. Entonces, por ejemplo, el primero de los ejemplos que está acá, ¿qué dicen ustedes? 485. ¿Cuántas cifras tiene? 3. 3, ¿no es cierto? 3. 3. Bueno. ¿Y la siguiente? 4. ¿Todos están de acuerdo? Sí, 4. ¿Alguien más? ¿O todos confirman que son 4? Sí. Sí, ¿no es cierto? El tercero ejemplo, 1. 1, ¿no es cierto? 1. Puede ser. Sí. ¿Y el cuarto? 2. Tiene 2, ¿no es cierto? Porque el 0 a la derecha, si está puesto, también es un ejemplo de cifra significativa, ya que se ha podido medir hasta esa instancia, digamos. ¿No es cierto? En cambio, estos ceros que están acá, a la izquierda, no son significativos. ¿Y por qué no son significativos? Están ahí solamente para ubicar la coma decimal. Nosotros, en este caso, que tiene una sola cifra significativa, hemos podido medir, si esto es metro, esto sería decímetro, centímetro. Hemos podido medir hasta el centímetro, pero de esto no sabemos nada. Por lo tanto, estos ceros no son significativos. Sin embargo, este que está acá, sí, es significativo, porque quiere decir que esta medición tiene 4 centímetros y 0 milímetros. Está justo en el 0, en la marca del 0. Por lo tanto, esta tiene 2. ¿Está bien? Hasta ahora vamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, porque yo pienso que estoy solo. Es muy raro esto. Hablarle a una computadora, la verdad que es complicado. Bueno, sigamos entonces. Estábamos en lo de cifras significativas. Y ahora, si nosotros tenemos que recurrir a una operación matemática para obtener otra magnitud, en este caso puede ser una suma o una resta, bueno, no voy a obtener otra magnitud, pero voy a sumar o restar magnitudes que tienen las mismas dimensiones, como por ejemplo longitudes o masas, digamos. Si tengo que obtener el error absoluto de esas magnitudes, si las estoy sumando, las estoy restando, simplemente tengo que sumar los errores absolutos de cada medición. Y cuando tenga que multiplicar o dividir algunas magnitudes para obtener otra, lo que se van a sumar son los errores relativos. Entonces, cuando yo sumo el resto magnitudes y obtengo otra, el error absoluto de ese nuevo resultado, de sumar estas dos magnitudes, es la suma del error absoluto. Pero cuando las multiplico, las divido, en realidad lo que sumo son los errores relativos. Y si quiero acotar el resultado, voy a tener que despejar delta de m. Acá ya está listo, acá lo tendré que despejar. Fíjense este cuadrito que está en un libro, en el CIAR, está muy interesante. Se refiere a cómo se usan las cifras significativas cuando estamos resolviendo algún ejercicio y no podemos recurrir
a la operación matemática para obtener el error absoluto de esa operación matemática. Entonces, si nosotros multiplicamos o dividimos ciertas cantidades para obtener otra, el número, el resultado, no debe tener más cifras significativas que el número inicial con menos cifras significativas. Este ejemplo es muy concreto, fíjense. Estamos multiplicando 0,745 por 2,2 y a eso lo dividimos en 3,885. Esta tiene 3 cifras. Esta tiene 4. Y 2,2 tiene 2 cifras significativas. Entonces, cuando yo haga esta multiplicación, la calculadora me va a entregar un sinnúmero de cifras. Por supuesto, todas las cifras que entrega el display. Pero yo tengo que acotar con el que menos tiene. En este caso, 2 cifras significativas. Acá hay otro ejemplo, pero con notación científica. Este tiene 6, este tiene 3, el resultado solamente tiene 3. Cuando yo sumo o resto, la cosa es un poquito diferente. El número de cifras significativas se determina por el número inicial con mayor incertidumbre. Es decir, el menor número de dígitos a la derecha del punto decimal. Por ejemplo, acá estoy sumando 27,153 más 138,2 menos 11,74. Resulta que el primero llega a las milésimas, el segundo a las décimas y el tercero a la centésima. Entonces, este es el que me condiciona porque tiene el error más grande. Yo no sé qué hay después de la centésima y la milésima para esta medición, yo pierdo esta y estas dos, y solamente puedo acotar con el que tiene mayor incertidumbre. Sería decir que he perdido 2 cifras acá y una acá, debido a que estas estaban dentro del error del segundo. ¿Me explicó? ¿O alguien tiene dudas? ¿Está claro? ¿O no? Si yo tengo, por ejemplo, 12,35 metros y lo sumo con 0,263 metros, bueno, esto sería 3, esto sería 1, esto sería 6. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy seguro de lo que hay. Si no estoy seguro de esto, tampoco puedo estar seguro de que acaba un 3. Entonces yo solamente puedo acotar hasta esta cifra, en este caso la centésima. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Sí, no, bueno, por ahí hay un resplandor, pero esa es la idea. La luz no me deja ver los últimos números. ¿Cómo? No se lo La ve. luz no deja que vea los últimos números. Sí, en realidad sería así. Entiende que es segundo, ¿no? ¿Cuál es el problema técnico? Era 0,263. Este es el que no puedo poner, porque como acá no sé qué va, puede haber desde un 0 hasta un 9, error, esta medición tiene el error, llega hasta la centésima. Entonces, como no sé qué hay acá, no puedo poner 3, simplemente tengo que redondear a la que menos tiene, que en este caso es el primero. Casi es el segundo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, ¿Por qué están todos sin el micrófono? Nadie quiere hablar. Están todos calladitos.
Bueno. Es que si no se escuchan los ruidos de los demás. Porque si no se escuchan, claro, tiene que estar en silencio. Bueno, cuando alguien quiera hacer una pregunta, simplemente activa el micrófono o levanta la mano, en fin. ¿De acuerdo? Bueno, hay 18 Sí. participantes. Muy bien. Sigamos entonces. Si es que no hay otra pregunta. Ok, entonces ahí eso, yo después se los voy a compartir a este PowerPoint en PDF para que lo tengan también. Bueno, ahora vamos a empezar con un ejercicio, que es el ejercicio 2, que tiene que ver con la conversión de unidades y esas cosas, ¿no? O sea, entonces fíjense, los leo. Durante una tormenta, verano, ahí está la lluvia, en la provincia de Tucumán cayeron 25 milímetros de agua, falta la D ahí. Ustedes saben que el agua caída se mide por milímetros, digamos, ¿no es cierto? Cayeron 10 milímetros, 5, 3, etc. Ya lo saben. Entonces, lo que pide el problema es estimar la cantidad de agua en litros que cayó en todo el departamento de Buruyacú. Que no sé si lleva el acento. ¿De acuerdo? O sea que hay que determinar la cantidad de agua que cayó en todo el departamento de Buruyacú. Dice que como sugerencia determine la cantidad de agua que cae por metro cuadrado en función de ese dato de 25 milímetros. ¿Sí? Entonces, si yo considero la medición que son 25 milímetros lo podría pasar a metro. Tengo que correr la coma decimal 2 lugares, milímetro, centímetro 1 y metro 2. Fíjense que, un dato ya importante acá, esta cifra tiene 2 cifras significativas, esta y esta también. El hecho de cambiar de unidades no tiene por qué modificar la cantidad de cifras significativas de la medición. Entonces, ¿cuál será el volumen de agua que cae en un metro cuadrado? Y bueno, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el volumen de agua, el metro cuadrado, por la cantidad de agua. Los milímetros de agua que cayeron. Entonces, me da, si multiplico 0,025 por 1, me da 0,025 metros cúbicos. Para entenderlo mejor, cambiamos la unidad a litros. ¿Cuántos litros representan 0,025 metros cúbicos? Y tenemos que por cada metro cuadrado caen 25 litros de agua. Si caen 25 milímetros. Es una cantidad de agua importante, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, pero me dicen que determine la cantidad de agua que cayó en todo el departamento de Buruyacú. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar como dato que no me entrega el problema? ¿Qué es lo que necesito? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué necesito conocer de Buruyacú? ¿Cuántos habitantes tiene? La superficie del El lugar. área que La tiene. superficie. O sea, el área de la superficie de Buruyacú. ¿Saben cuánto es? No, ¿no es cierto? Pero bueno, yo se los doy. El área de Buruyacú es más o menos 3.605 kilómetros cuadrados. Es grande, ¿no? 3.605 kilómetros cuadrados. Entonces, si ahora queremos calcular
la cantidad de agua que cayó en todo el departamento. Por supuesto, estamos suponiendo que en todos cayó la misma cantidad de agua. Bueno, es una suposición. Para resolver el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acá está marcadito, ¿sí? Si yo multiplico la superficie que tiene Buruyacú por la cantidad de litros que cae por metro cuadrado, obtendré la cantidad de litros que cayeron. Pero yo tengo que pasar la superficie de Buruyacú a metros cuadrados, y esto está hecho acá. 1 kilómetro cuadrado, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Y bueno, si 1 kilómetro tiene 1000 metros, 1 kilómetro cuadrado tiene 1000 por 1000, o sea, tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces, simplifico este kilómetro cuadrado con este, simplifico este metro cuadrado con este, y me quedan ya litros. Y ahora tengo que hacer la multiplicación. Si yo multiplico 25 por 3.605 y por 1 por 10 a 6, me da que más o menos son 90.000 millones de litros. Qué bárbaro, ¿no? Es mucha cantidad de agua. Por eso es que cuando llueve mucho, en poco tiempo, hay inundación. Porque no tiene tiempo de discurrir el agua. Sobre todo en el sur de nuestra provincia, donde no hay mucho desnivel y el agua tarda mucho tiempo en drenar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos van bien? ¿Han entendido el problema? Sí. ¿Sí? Bueno. Sigamos entonces, porque ya vamos casi 40 minutos. Bueno, acá hay otro problemita, el 4, que tiene que ver con conversión de unidades, ¿no? Y acá he puesto los múltiplos y submúltiplos más comunes, que acá están marcados para la unidad longitud, pero vale para cualquier otra, ¿no? Bueno, fíjense, el ejercicio 4 pide que hagamos la conversión de unidades de 5 puntos. El primero quiere que de metros por segundo pasemos a kilómetros por hora. Entonces, vamos a usar estas ¿cómo se llama? Igualdades, digamos. Ah, Morales está entrando. Una más. Entonces, si yo quiero pasar de metro por segundo a kilómetro por hora, y tengo metros en el numerador, y quiero que desaparezca, y bueno, lo pongo en el denominador. Y quiero que aparezca en el numerador kilómetro, lo pongo en el numerador. Pero un kilómetro equivale no a 1 metro, sino a 1000 metros. Entonces, si multiplico y divido por lo mismo, no cambia esto. Lo mismo hago con el tiempo. Y después que hago las simplificaciones y las operaciones matemáticas correspondientes, me da que 10 metros por segundo equivalen a 36 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Fíjense, acá hay otro ejemplito, el B. Hay que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, sería al revés. Doy vuelta estas identidades, valen 1, y resulta que 299.998 kilómetros por hora, y fíjense otra cosa. Acá hay 2 cifras significativas. Entonces el resultado tiene que tener 2, porque el hecho de cambiar de unidades no puede cambiar la cantidad de cifras. Aquí había 6. Y acá tiene que seguir habiendo 6. El tercero pide que cambiemos de gigadecímetros cúbicos a metros cúbicos. Bueno, primero, recuerden que giga es 10 a la 9. Entonces multiplicamos por 10 a la 9. Y después decimos, bueno,
Yo quiero que aparezca metro cúbico arriba. Entonces pongo metro cúbico. Y abajo quiero que esté decímetros cúbicos para que se simplifique. Entonces un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque un metro tiene 10 decímetros. Y 10 al cubo es 1000. Bueno, simplemente eso. En este caso, 250 gigadecímetros cúbicos equivalen a 250 megametros cúbicos. Fíjense que hay 3 cifras acá y también 3 cifras acá. Finalmente, queremos pasar de kilogramos por metro cúbico, que es una densidad, a gramos sobre centímetros cúbicos. Y fíjense que el procedimiento siempre es el mismo, ¿no es cierto? Usar estas identidades para llegar a las unidades que nos piden. Queremos que aparezca gramo arriba, entonces kilogramo está abajo, pero un kilogramo es 1000 gramos, y así con las unidades de volumen. 4 cifras significativas acá, 4 acá. O sea que 1254 kilogramos por metro cúbico será 1,254 gramos sobre centímetros cúbicos. Y el último es una superficie, que la tenemos que pasar a metros cuadrados. Un metro cuadrado, 10.000 centímetros cuadrados, nos da 0,4500 metros cuadrados. 4 cifras significativas acá, 4 acá también. ¿De acuerdo? ¿Está claro para Sí, todos? profe. Bueno, si hay alguna pregunta sobre esto, ahora es el momento, digamos. Tienen media hora para contestarme. Ninguno. Bueno, sigamos entonces. Por ahí me gustaría verle la cara, ¿no? De vez en cuando. ¿Por qué no tienen cámara? ¿O no están presentables? Ahí está. Ah, muy bien. ¿Quién más? ¿Lourdes? Ah, Flor Junta. Perfecto. Profesor, ¿cuánto le da el E? Ah, no sé, ya me El, fijo. el último. A ver. Bueno, he corrido la coma. Ah, falta un lugarcito, parece, ¿no? A ver, 4 lugares. Estamos acá. 1, No, está 2, bien. Está bien. 3, 4. No, estaba Sí, bien. está bien. Está No bien. me hagas asustar. Bueno, yo estaba viendo las caras de todos. Luciana. ¿Dónde está Luciana? Se fue. Aquí está la Luciana. Bien. ¿Y los demás? Gabriela, Ignacio, Mariana, Lourdes. ¿No tienen cámara? Yo no tengo cámara, profe, en la computadora. Uy, cierto. Bueno, ya vamos a hacer una vaquita para Yo comprar. sí tengo, profe, pero me da vergüenza. Oh. Entonces yo desde la clase que viene tampoco voy a aparecer. Necesito afeitar esas cosas. Bueno, ¿y Mariana? ¿También tiene vergüenza? Sí, profe. No. Bueno, no importa. Sigamos entonces. Sigamos. Ok, hasta aquí, les decía que estábamos en esto que ya hicimos, muy bien. Perdón, me fui. Bueno, la notación científica, bueno, eso ya lo vieron ustedes, digamos. Estábamos viendo recién. Es cuando uno tiene que escribir números muy grandes o muy chicos, y bueno, y sobre todo para salvar el tema de las cifras significativas. Por ejemplo, si yo digo que de aquí al Sol hay más o menos 149 millones de kilómetros, tengo que escribir el número. Para escribir el número tengo que poner estos ceros, pero en realidad no estoy seguro de ellos.
No sé si aquí hay un 0, hay un 7, acá hay un 3, acá hay... No lo sé. Simplemente lo completo al número. Entonces, para evitar esa ambigüedad, che, ¿son o no significativos estos ceros? Lo escribo en notación científica. Y ahí ya no hay lugar a dudas. ¿Está claro? Por otro, Siempre busco el número más pequeño. Por ejemplo, hay 14,9 por 10 a la 7, ¿no sería lo mismo? sí, lo que pasa es que no sería lo mismo. Porque la notación científica exige que este número sea un entero. O sea, entre 1 y 9. Incluso tampoco puede ser 0. Pero bueno, si vos lo ponés 14,9 por 10 a la 7, tampoco es que te van a asesinar, digamos, por eso. Pero en realidad la notación científica exige que la parte entera, que este sea un número entero. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. No puede ir el 10, no puede ir el 0, no puede ir el 15, ni el 1500. Para que esté correctamente escrito. También podría haber puesto, y esa es la notación ingenieril, 149 por 10 a la 6. Pero correctamente escrito es esto. ¿Ah? Y acá también, fíjate, un número que es muy pequeñito, la masa del electrón, en vez de poner toda esta chorrera de ceros, lo escribí en notación científica. Mucho más elegante, ¿no? 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, la masa del electrón. Dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Parece que sí. Acá hay otro ejercicio. Fíjense. Para un cubo de hierro cuya arista mide 12, no sé cuánto, más o menos 0,1 centímetros, nos dan la densidad del hierro con 4 cifras significativas, calcule el volumen y acote el resultado, calcule la superficie de las 6 caras y acote el resultado, calcule la masa en gramos y acote el resultado, y convierta la masa obtenida en el apartado C a kilogramos. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Hola. Base por altura, Ah, base, bueno, base por altura. ¿Y cómo se calcula la base? lado por lado. Muy bien. Entonces, como es un cubo, todas las aristas del cubo son iguales. Entonces el volumen sería la arista multiplicada al cubo, ¿no es cierto? Esta arista por esta arista y por esta arista. Sí, Ahí sería, ¿sí? Entonces, si hago esta multiplicación con la calculadora, me da toda esta cifra, fíjense. 1953,125 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántas de estas cifras realmente son significativas? Y yo podría decir que solamente 3, si este tiene 3, este no puede tener más que 3. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es la propagación de errores para ver realmente cuánto es el error absoluto del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que en una multiplicación, esto sería A por A por A, ¿qué es lo que se suman? Los errores relativos. Entonces, el error relativo del volumen será 3 veces el error relativo de la arista. El error relativo de la arista. O sea, esto más esto más esto da 3 veces. Hago los cálculos y ¿cuánto me da? 0,024. Pero como el error tiene que tener una sola cifra, lo redondeo a 0,03. Y si lo multiplico por el volumen, obtengo el error absoluto del volumen, que sería 58,59375. Pero como el error tiene que tener una sola cifra, uso la notación científica. ¿Cuál es el valor más cercano a 58? 60.
que pueda ser escrito por una sola cifra. Entonces, me queda 6 por 10 a la 1. O sea, 60 centímetros cúbicos. Pero con una sola cifra sería 6 por 10 a la 1. Y ahora que ya sé cuánto vale el error, puedo acotar el resultado. Fíjense que desde el 3 para allá no son significativos. Y el resultado me queda 1500, sería 195 más o menos 6 por 10 a la 1. O sea, sería 1950, pero de ese 0 no estoy seguro, porque le tengo que sumar o restar 60. O sea que el verdadero valor estaría entre 2010 y 1890. ¿Se da cuenta? ¿Lo entienden? Hola. ¿Sí? Vuelvo a la clase. Sí, lo escucho yo. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Voy a esconder mi cara. No pienso mostrarles. Bueno, ¿está claro para todos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, Sí, profe. ¿no es cierto? Yo de todas maneras, como insisto, se los voy a subir a esto. Pero, bueno. Ok, ahí está. Entonces, bueno, y es claro que si los datos tenían 3 cifras, el resultado no podía tener más de 3. Ya podríamos haber dicho que el resultado era digamos, 190. Acá, por ejemplo, no está puesto en notación científica. Para que esté puesto en notación científica sería 1,95 más menos 0,06 por 10 a la 3. Pero bueno, ahí está. El apartado nos pedía calcular la superficie de las 6 caras del cubo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El cubo tiene 6 caras. Tenemos que calcular la superficie de una cara y multiplicarla por 6. Ahí está la superficie de una cara, la multiplicamos por 6 y nos da esto. Bueno, acá ha faltado... bueno. Hay una chica más. Ahí está. Entonces, una cara, y el error acá hay un error, esto sería S sobre delta de S, ¿no? No sé quién ha hecho esto. Bueno, entonces, el error absoluto de la superficie saldría de multiplicar 0,02 por delta de S, que me da 3, yo lo redondeo al valor más próximo, no al valor más próximo, sino al valor más grande, para no achicarlo al error, y acoto una superficie. Si quiero obtener el área de las 6 caras, la tengo que multiplicar por 6. Y el error también va a ser 6 veces el error absoluto. Entonces, fíjense, la superficie de las 6 caras va a ser 940, pero el verdadero valor está entre 970 y 910. Y en realidad no estoy seguro con nada más que de 2 cifras, ¿no? Fíjense que acá el resultado tenía 3, y acá puedo poner 2. He perdido un poquito, porque cuando uno hace propagación de errores, a veces, digamos, el error se agranda, entonces uno pierde ciertas cifras, digamos, que sería, en este caso, ha pasado eso. Entonces, resumiendo, si yo quiero sacar la superficie de las 6 caras, y bueno, primero saco la de una, saco el error de una de las caras, y
ahora lo que hago es multiplicar por 6 y obtengo la superficie de las 6 caras acotado el resultado. Bueno, hasta ahí sería la primera parte de errores, y ahora pasaríamos a vectores si no hay pregunta. De todas maneras, el jueves vamos a poder pasar todo esto, ¿no? ¿Hay pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, los vectores son, ¿cómo decirlo? Digamos, es un ente matemático, un invento nuestro que tiene magnitud, dirección y sentido. La dirección la da la inclinación, o sea, el ángulo que forma con el eje X, el módulo es el tamaño del vector, y el sentido lo da la flechita. ¿Cómo pueden hacer para nombrarlo al módulo? Y bueno, la letra A, o bien el vector entre barras de valor absoluto, porque el tamaño siempre va a ser un valor positivo. Las componentes de un vector, y bueno, un vector puede considerarse como la suma de dos o más vectores. A cada uno de esos vectores le llamamos componentes del vector. El vector A, si estamos en el espacio, tendrá tres componentes. La componente vectorial X, la componente vectorial Y y la componente vectorial Z. La suma vectorial de sus componentes me da el vector A. Entonces, X vector más AI vector más AZ vector me da el vector A. Nosotros vamos a trabajar normalmente en dos dimensiones, pero tenemos que saber que hay tres, sobre todo por el producto vectorial. ¿No? Bueno, esto no es más que lo que acabo de decir, digamos, ¿no? La componente, el vector componente AX es la componente AX por el vector unitario Y. La componente vectorial Y es la componente del vector Y por el vector unitario J y así, ¿no? Y este es para el eje Z. Si yo quiero el módulo, por Pitágoras, obtengo que es la raíz cuadrada, la parte positiva de la raíz cuadrada, de la suma de los cuadrados de las componentes. Acá lo pueden ver de vuelta al dibujito. Esta al cuadrado más esta al cuadrado me da esta. Y esta al cuadrado más esta al cuadrado me da esta. Que sería el vector. Si nos remitimos a dos dimensiones, entonces dibujamos el sistema de coordenadas ortogonales X, Y, dibujamos el vector A que forma un ángulo alfa con el eje X, medido positivo en el sentido antihorario. Entonces, la componente AX es la proyección del vector A sobre el eje X, que sería A por coseno, y la componente Y sería el vector A por seno de alfa, que sería la proyección sobre el eje Y. Y si quiero el módulo, aplicando Pitágoras, digo que la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado me da el módulo. Y si quiero la dirección, el ángulo alfa será el arco cuya tangente es la componente Y, que es seno, sobre la componente X, que es coseno. Un repasito de vectores. Si yo quiero sumar vectores gráficamente, puedo usar el método del paralelogramo. Consiste en ubicar los vectores, que en este caso son concurrentes, ¿no? La única forma de sumar vectores es que sean concurrentes, y si para que sean concurrentes no tienen que ser paralelos, digamos. O sea, tienen que tener direcciones distintas. Coloco el vector A, coloco el vector B,
Por el extremo final de A trazo una paralela B, por el extremo final de B trazo una paralela A, se me forma una especie de rombo, digamos, un paralelogramo. 1. El inicio de los vectores con el otro extremo, a donde se cortan las dos líneas estas que tracé, y ese es el vector resultante. Si quisiera restarlo a los vectores A y B, por ejemplo, hacer A menos B, entonces podría aplicar la suma, la propiedad de la suma, nada más que a A, en vez de sumarle B, le sumo menos B. Entonces, acá tengo el vector A, este era el vector B, ahora pongo el vector menos B, que conserva la dirección pero cambia el sentido, y realizo la misma operación. Trazo la paralela B por el extremo final de A y viceversa con este. Hago los extremos y obtengo el vector recto. Ese sería el método gráfico. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplito que sobre un plano que tiene marcadas un río y las curvas de nivel, están marcados dos desplazamientos, uno hacia el norte y otro hacia el este, por ejemplo. Entonces el desplazamiento resultante sería este marcado con azul. Si esto está trabajado a escala, yo puedo medir cuánto mide el desplazamiento resultante. Como ejemplo. Bueno, otro método para sumar vectores es el método del polígono, cuando hay más de dos, o dos también puede ser. Consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, sin importar el orden, solamente respetando la dirección y sentido de cada uno de ellos, y que el extremo final, por ejemplo, de B, coincida con el inicial de A, y el extremo inicial de C con el final de B, y así sucesivamente. No hace falta que estén en este orden. Podría haber primero C, después A y después B. No sé, no importa. El asunto es que hay que unir el extremo inicial del primero con el final del último. Y ese vector va a ser el vector resultante, por supuesto, si hemos dibujado una escala apropiada. Y después están los métodos analíticos, que es el teorema del coseno. Simplemente lo mencionamos, ¿no? Esto viene de matemática. La resultante aplicando el teorema del coseno será la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab coseno de el ángulo entre los vectores. Si el ángulo entre los vectores es 90 grados, el coseno vale 0 y desaparece este término, lo cual nos confirma el teorema de Pitágoras. Bueno. Después está el método de composición para sumar vectores. Fíjense, acá hemos puesto el vector A que está con negro, el vector B que está con azul, y el vector resultante R que está con rojo. Entonces, ¿cómo hago para obtener las componentes del vector? Y bueno, hago la proyección sobre todos los ejes. Entonces, este será X, este será BX, este será AI y este será BI. Y vemos que la resultante del vector, el vector resultante, sale de sumar la componente X por un lado con la componente Y por el otro. Entonces, la componente X del vector resultante, o suma, será la suma de la componente X de A más la componente X de B, y lo mismo para la componente Y. Entonces, si yo quiero sumar en forma analítica dos o más vectores, tengo que obtener sus componentes, sumar las componentes X por un lado y las componentes Y por el otro. Y si quiero el módulo, no tengo más que aplicar el teorema de Pitágoras. Y si quiero el ángulo, usar la función tangente a la menos 1 o arco tangente.
Si en vez de 2 vectores tengo n vectores, bueno, tendré que hacer la suma de cada uno de los vectores, encontrando las componentes y sumándolas, las x por un lado y las y por el otro. Bueno, hasta ahí vuelvo. Un repaso muy rápido de vectores. ¿Tienen alguna preguntita? ¿No? ¿Cuestión? Nadie quiere contestar. No los veo. ¿Por qué Pauli Medina tiene 2? Gabriela Álvarez. Bueno, ¿nadie más hace preguntas? Entonces, si no hay preguntas, podemos pasar a resolver el problema de vectores. Vamos a plantear entonces un problema de vectores. Ok. Dice, un jugador de golf introduce la pelota en un hoyo en 3 golpes. El primer golpe desplaza la pelota 120 metros al norte, el segundo 60 metros al sureste y el tercero 30 metros al suroeste. El desplazamiento es necesario para introducirla en el hoyo al primer golpe. Acá tienen un dibujito de los vectores, fíjense. El norte lo vamos a dibujar hacia arriba, entonces acá está el sur. El este hacia el oeste, entonces acá está el oeste. ¿De acuerdo? Bueno, yo te lo copio. Yo te leo, cada tanto leo ahí, y si hay algo que modificar, El audio. Hola, hola. Fíjate que tenés el audio abierto, ¿puede ser? No. Se estaba filtrando. Ya está, ahora sí. Ok. Entonces, decía que un ejercicio de vectores ahora, el primero, que es el número 7 del trabajo práctico. Entonces, fíjense. El primer golpe dice que es dirección norte 120, acá está en escala 1 en 10, digamos, si estos fuesen centímetros, cada 10 centímetros, si estos fuesen centímetros, cada centímetro serían 10 metros. Entonces, hacia el norte, 120, después dice que el segundo es al sureste, este el sur y este el este, entonces sería 45 grados. Fíjense que el ángulo lo tomo desde el eje X en el sentido antihorario hasta que llego a los 3:15, que es 45. Y el tercero, que son 30 metros hacia el sur-oeste, serían 225, y solamente tiene 30 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el desplazamiento, dirección y sentido que tendría que tener la pelota de golf para que, saliendo desde acá, llegue a donde llegó después de hacer estos 3 tiros con el palo de golf? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hola. Hay que sumar los vectores. Hay que sumar los vectores, eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 2 opciones. El método gráfico, por un lado, que vimos, el método del polígono, y el método analítico. Si queremos el método analítico, ¿qué tenemos que hacer? Obtener las componentes. Ya no están
marcadas porque nos dan direcciones y módulos. Entonces necesitamos las componentes X e Y, los vectores de 1, de 2 y de 3. Entonces, de 1, X, y vale 0, ¿ven? ¿Por qué? Porque de 1 forma 90 grados con el eje X, entonces el coseno de 90 vale 0. Pero el seno de 90 vale 1, entonces vemos que la componente X para el vector D1 es 0, y la componente Y es 120. Hacemos lo propio con D2, tomando como ángulo 315. Están los valores. El vector componente en X para D2 es 42,4, y para Y es menos, menos para Y. Fíjense que ya me da la dirección y el sentido. Y por último el D3, que tiene las dos negativas, tanto para X y para Y. Entonces, si ya tengo las componentes, solo tengo que sumarlas. Para X me da 21,2. Y para Y me da 56,4. La suma, entonces, si yo quiero, eso es el módulo, perdón, esas son las componentes. Si yo quiero el módulo, aplico Pitágoras, y me da 60,2 metros. Y si quiero el ángulo, hago la tangente a la menos 1 y me da más o menos, me da 69,4 metros. Pueden apreciar que los datos, este tiene 4 cifras, este tiene 3, este tiene 3, por lo tanto el resultado lo puedo poner con 3 cifras, sin ningún problema. Este sería el método analítico. Si lo quiero hacer gráfico, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ir colocando un vector a continuación del otro. ¿Sí? Acá los tienen ya resueltos. Este era el vector de 1, acá estaba el vector de 2, lo traslado paralelamente a sí mismo hasta que D2, su comienzo coincida con el final de D1, hago lo propio con D3, y 1, el extremo inicial del primero con el final del último. Y me da la resultante, que, ¿se acuerdan? Eran más o menos 60,2 y 70 el ángulo. Bueno, acá no está medido, pero si usaran un semicírculo, esto le daría 70 y esto más. Trabajando en una escala apropiada, estaría el problema resuelto gráficamente. Fíjense que gráficamente sería mucho más rápido. Solamente tendrían que tener los útiles de geometría apropiados. Una buena regla, una escuadra y un semicírculo. Y una escala. ¿Alguna preguntita? Los que tienen vergüenza, los que no tienen vergüenza, que lo veamos. ¿Ni una pregunta? Hola. ¿No hay nadie? Lourdes, No, ¿pregunta? profe. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? ¿Todo bien? No, profe, no. sí. Bueno. ¿Sí dicen por ahí? ¿Cómo sería usando Pitágoras? Ah, Pauli Medina. Ay, alguien. ¿Qué está preguntando? Pitágoras, ¿en qué sentido? O sea, si vuelvo al ejercicio. En realidad, Pitágoras forma parte digamos, del método analítico. Yo obtengo las componentes de los vectores, los sumo, obtengo la componente X del vector resultante, la componente Y del vector resultante, y para saber el módulo de la componente, y no
del vector resultante y no la componente, para sacar el módulo, aplico Pitágoras. Y digo, la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado me da el módulo del vector. Y para saber qué ángulo forma con la horizontal, en este caso con el eje, el eje x, hago tangente a la menos 1, arco tangente de seno sobre coseno y me da el ángulo. Entonces, eso, que es el método analítico, el método gráfico, que es un método paralelo, independiente del otro, simplemente es colocar un vector a continuación del otro, manteniendo la dirección y el sentido, y uniendo el extremo inicial del primero con el final del último. Pero para saber cuánto es este ángulo necesita un semicírculo. Y para saber el tamaño de este necesita una escala. Pero si tenés los útiles, lo haces mucho más rápido. ¿Está claro eso? Bueno. Y lo último que nos queda ver es el producto vectorial, el producto de un... Bueno, primero el producto de un número por un vector. Cuando yo multiplico un número por un vector, el resultado es otro vector que tiene la misma naturaleza y la misma dirección. Ahora, si el número es 0, el resultado va a ser 0. Si el número es 1, es el mismo vector. Si es mayor que 1, aumenta el tamaño del vector. Si está entre 0 y 1, el vector, por ejemplo, 0,5, el tamaño disminuye a la mitad. Y si el número es negativo, le cambiará el sentido. Pero la dirección se mantiene. Si yo multiplico un vector por un escalar, bueno, el escalar también es un número, nada más que, en este caso, por ejemplo, haciendo mención de la segunda ley de Newton, yo multiplico un escalar que es la masa por la aceleración, me da otro vector, que es la fuerza resultante, pero de distinta naturaleza. Entonces, la masa por la aceleración me da la fuerza. La fuerza tiene distinta naturaleza que la aceleración. A eso se refiere. El producto escalar de dos vectores se denota con el punto. A, punto B es el producto escalar de los dos vectores. Y el resultado es una magnitud escalar. Entonces, ¿cómo se determina el producto escalar de dos vectores? Multiplicando el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del A. Y el producto vectorial, bueno, el producto vectorial de dos vectores es otro vector que es perpendicular al plano que forman estos dos vectores y sigue la regla de la mano derecha. El módulo del vector se calcula multiplicando el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que hay entre ellos, el menor ángulo. Y ese es un resultado siempre positivo, porque el seno es positivo tanto en el primer como en el segundo cuadrado. La dirección del vector va a ser perpendicular al plano que forman A y B, y va a seguir la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha. Si ustedes ubican los dedos, por ejemplo, el índice con el A y el mayor con el vector B, el pulgar le indicaría la dirección del vector C. O si no, pueden seguir la regla del tirabuzón. Se paran sobre A con la mano derecha. Si para ir hacia B, girando en sentido antihorario, el pulgar le indica la dirección del producto A por B. Si B hubiese estado formando un ángulo, o sea, por ejemplo, a la izquierda de A, tendrían que ir en sentido contrario, el ángulo sería mayor que 180 y la dirección sería al revés. El sentido, perdón, iría al revés. Bueno, ¿alguna preguntita hasta ahí? Si no, continuamos. Bueno, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Entonces, dice U se extiende desde el origen hasta un punto que tiene coordenadas polares 8 unidades y 60 grados, y el vector B comienza en el origen y finaliza en un punto de coordenadas 3 unidades 340 grados. Determine el ángulo que forman ambos vectores, calcule el producto escalar, el producto vectorial y dibuje en una escala apropiada. Bueno, es bastante largo el problemita. ¿Cómo podemos calcular el producto escalar? Bueno, primero está resolviendo el producto escalar. Acá están dibujados los dos vectores, el vector A, el vector U, 8 unidades, eh, 60 grados, y el otro que tiene 3 unidades, 340 grados. Calculamos las componentes de la misma forma que lo hicimos en el otro ejercicio. 8 por coseno de 60 me da la componente X del vector U, 8 por seno la componente Y, lo mismo para B. Y el producto escalar lo podría haber hecho con el producto de los módulos por el ángulo, pero como no tenía ángulo entre ellos, uso la definición del producto escalar usando las componentes, ¿no? Que sería UX por BX más UI por BY. Ah, es que es para sacar el ángulo, perdón. A partir de la definición del producto escalar es que estamos determinando el ángulo. Entonces, fíjense, conozco las componentes. Conozco cuánto vale U, conozco cuánto vale B, y puedo sacar el ángulo entre ellos porque sería la única incógnita. Lo despejo de ahí, alfa sería el coseno a la menos 1 de este cociente, hago los cálculos y me da 80 grados. O sea, el ángulo entre el vector U y el vector B es 80 grados. ¿Cómo hice para calcularlo? Bueno, calculé las componentes, usé la definición del producto escalar y despejé el ángulo. Si hubiese querido hacer gráfico, lo dibujo a los dos vectores, tomo un semicírculo y mido los ángulos. Por supuesto que lo tengo que dibujar a escala. El producto escalar, bueno, era simple, había que multiplicar 8 por 3 por el coseno de 80, da 4,2. Recuerden que es un número, no tiene magnitud, no tiene dirección, sentido, es un escalar. Y en este caso sería 4,2 unidades cuadradas, porque esto es U y esto es U, sería unidades cuadradas. Eso sería todo para el producto escalar. Para el producto vectorial de U por B, usando las componentes, esto se lo dejo para que vean por qué vale esto por esto, si no lo podemos ver el jueves más tranquilo, en la clase que tenemos el jueves. Resulta que el producto escalar da un vector que es perpendicular a los vectores U y B que están en el plano XY, o sea, es en el eje Z. Si yo lo quisiese dibujar, fíjense, acá aparece el vector U, acá aparece el vector B, y este sería el vector resultante de U por B. Está apuntando en la dirección del eje Z, pero negativamente, ¿no? Entonces, en el plano XY están los vectores U y B. Y el vector W, en este caso, que es el producto vectorial de U por B, es perpendicular a ese plano. ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Inquietudes? Este tema de vectores, que tal vez lo vimos un poquito apurados ahora, lo podemos ver más tranquilo el jueves y ver las dudas que tengan ustedes cuando planteen los ejercicios, que tienen que entregar el viernes. ¿Ah? Hola. Sí, profe. ¿Está bien? Entonces, Sí. yo creo que hay una cosita acá. Si quieren, pero ya lo podemos ver la clase que viene.
algunos ejercicios tipos de opción múltiple, como para que nos entrenemos. Pero me parece que lo dejamos para el jueves, porque ya estamos en tiempo de descuento, es 1h30 la clase y ya estamos casi sobre la hora. Así que no sé si tienen algo. Todo esto va a estar en la página, profesor, entonces, los power que Sí, nos mostró hasta lo último. sí, Los ustedes problemas, todo que explicó también. también. Pero ya les subo yo, digamos, cómo tienen que hacer para pagar con la tarjeta de crédito por esto. Es una masiva, es una masiva. Va a estar todo esto, yo se lo voy a subir al PowerPoint, pero se lo voy a subir tipo PDF, digamos. ¿Ah? Pero va a estar todo resuelto ahí, que es lo que incluso van a estar estos ejercicios que están puestos en el Power, también van a estar subidos por separados a donde dice ejercicios resueltos. Pero ustedes van a tener todo esto que hemos visto ahora, que hemos compartido ahora, se lo subo más tarde, para que lo tengan y lo disfruten. No sé qué lo van a disfrutar. Profe, Sí. los días martes y jueves tenemos física a la misma hora. Sí, ¿por qué? No, pregunto nada más. Sí, Quería sí, saber. siempre pasé a las 5 de la tarde, salvo alguna cuestión de fuerza mayor que nos obliga a cambiar el horario, pero hay que respetar. Bien. Bueno, y me gustaría Gracias. que la clase que viene, todos estén disponibles para verlos. Por más que tengan vergüenza. Bueno, Sí, no sean malos. bueno. Vernos la cara, pues sí es lo mínimo. Para que sea más de ida y vuelta esto, más entretenido. Si no, la clase que viene ya con todo, digamos, visto, con ustedes habiendo tratado, habiendo resuelto los problemas, estos 5 que les quedan. Y las dudas que tengan, las discutimos ahí. No hay ningún problema. La idea es que Bien. estemos... Profe, otra consulta. sí. Al principio vi que, pero no escuché muy bien, que dijo que había que presentar algunos problemas, ¿puede ser? El viernes. Sí. Hay que presentar 5 problemas. Esos problemas... ¿Y qué problema? ¿Cómo? A ver, un segundito. No, sigue usted. No, les quiero mostrar una cosa. Si es que puedo entrar, porque no tenía... Les quería, compartir el aula. Estoy entrando en el aula. Entonces, les voy a compartir el aula. Acá está. ¿Están viendo eso? Sí. Acá está el calendario. El jueves tenemos la otra clase, el viernes tienen que presentar, el sábado es la prueba. Entonces, en contenido, ustedes hacen clic en unidad 1, y acá tienen la teoría. Acá vamos a agregar el PowerPoint que di hoy, ya lo vamos a poner. Y acá tienen los enunciados. Si hacen clic acá, se les despliega el trabajo práctico. Nosotros hemos hecho el 2, ¿ven? De la tormenta. El 1 está para ustedes. El 3 está para ustedes. Nosotros hemos hecho el 4, el 5. El 6 está para ustedes. El 8 y el 10. ¿De acuerdo? Hola. Sí. Entonces, ustedes tienen que ponerse a resolver esos problemas. Tienen hasta el viernes y el jueves podemos plantear las dudas que tengan. Ya que hemos logrado terminar prácticamente todo el día de hoy. ¿De acuerdo?
acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Si no queda ninguna otra pregunta, nos vamos a tomar el café. O el té, o lo que sea. Profe, Dime. ¿puede pasar la página por el grupo de WhatsApp? Yo no tengo grupo de WhatsApp. Ah, no sé. ¿Qué página? O bueno, alguno. Ah, vos necesitas. La que acaba de abrir. Uno. Ah, bueno. Ya la vos vamos a necesitas. pasar por el grupo. Ah, Bueno. claro, sí. Lo que pasa es que vos te has incorporado hace poco, Flor, entonces, pero ya, ellos ya la tienen. Y bueno, no hay problema. Bueno, Sí, ok. Entonces quedamos así, nos vemos el jueves a las 5 de la tarde. ¿Sí? Bien, profe. Sí, El profe. jueves entonces. Que anden bien. Listo. Y por favor, ya Hasta luego. vengan Igualmente. para que nos veamos todos. ¿Eh? Sí. Los que tienen Lourdes, Mariana y eso. Ignacio, a ver si una cámara. Bueno, hasta luego. Chao, Chao. profe. Profe. Que anden bien.